En el Sermón de la Montaña, el maestro dijo a sus discípulos: no piensen que yo vine a acabar con la ley y los profetas. No vine a desvirtuar, sino a darle el valor que se merece. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra de la ley. El que suprima uno de los mandamientos más pequeños y se los enseña así a los demás, será el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nos saca de la encrucijada. Dios salva a la humanidad de la intransigencia de la ley, de la manera de pensar tan legalista y justiciera de los seres humanos. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de marzo, año 2021. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Ubicados en ese capítulo 5, Evangelio según San Mateo, hablando en el contexto de el Sermón de la Montaña. Un sermón muy famoso de Jesús de Nazaret, donde comienza a explicar una cantidad de cláusulas, comportamientos, maneras de interpretar la ley, cómo agradarle verdaderamente a Dios. Yo creo que es una cátedra impresionante de religión tomar solamente el Sermón de la Montaña. Con eso sería suficiente para tener millones de personas que practiquen una ley desde el equilibrio, la bondad, la misericordia, el perdón, desde que una persona se acostumbre a practicar una religión pensando más en los demás y menos en ser juez de los demás. Yo creo que ese es uno de los defectos más comunes en la religión. Las personas toman tan a pecho a la religión, se vuelven tan legalistas, se dejan alienar de muchas cosas, diría el Papa Emérito Benedicto XVI, y terminan siendo justicieros de los demás. Entonces la religión se queda a un lado. Porque una persona lo que espera de la religión es que la entienda, que la comprenda. Una persona que espera cuando llega a un sitio religioso es que lo atiendan al menos bien, con respeto, le presten el servicio que la persona está solicitando. Se supone que eso se llama pastoral, eso se llama evangelización, eso se llama vida parroquial, eso se llama misión. Entonces, hoy vamos a aprender esa regla tan importante de aprender a vivir una religión no siendo justiciero con las demás personas, sino siendo hermano con las demás personas, dando el ejemplo a los demás que yo como ser humano soy cumplidor de esos mandamientos de la ley de Dios y los traduzco en bondad, en amor, misericordia y caridad. Habría que ubicarse en el capítulo 4 del libro del Deuteronomio en la Santa Biblia. Y allí ubicados en ese capítulo 4 vamos a encontrar al Señor Moisés, un gran proclamador de la palabra de Dios, conductor del pueblo de Israel, cumplió una misión exquisita en nombre de Dios, porque guardó el equilibrio, se dejó guiar, escuchó primero a Dios y cumplió lo que Dios ordenaba. Al contrario, cuando una persona escucha a Dios, lee mucho la Biblia, asiste a cantidad de cursos y le nota a uno que esa persona entre más lee y entre más se prepara y entre más especializaciones es más justiciero, tiene una boca dura contra los demás, los conceptos son bastante extremos, dice uno, pero esto tan raro. Tan extraño esta persona, tanto estudio para ser un justiciero. No, Moisés era un hombre normalito de la sociedad y salió a anunciar la palabra y fue obediente al Señor. Ahí en ese capítulo 4 del libro del Deuteronomos va a decir: guarden los mandamientos
pónganlos por obras, que ellos serán sabiduría e inteligencia ante las demás personas. La persona que logre guardar los mandamientos y ponerlos en práctica será una persona sabia, inteligente y modelo para los demás. Con eso es suficiente. Capítulo 4 del libro del Deuteronomio, para decirle a cualquier persona hoy en día que quiera vivir una religión, usted tiene que preocuparse de ser modelo para las demás personas. A usted no lo mandaron a ser juez de ninguna persona. Usted no tiene por qué ser intransigente ni mirar siempre lo malo de las demás personas. Jesucristo, el Salvador del mundo, revoluciona la mentalidad cerrada que tenían algunos movimientos judíos. Y tenían una mentalidad, es decir, cerrados a la ley. Y la persona que cometa un pecado, que comete un error, la persona que no cumpla con el sábado, la persona que no ayune, hoy hay que aguantar hambre, de donde dé. Eso no importa que usted sea pobre o que no tenga trabajo, no tenga empleo. El problema no es ese. Está siendo justiciero con el otro. ¿Qué le está pasando? Eso no es religión. Entonces Jesucristo lo que hizo fue ordenar a la religión la mentalidad, no condenar a las personas, sino salvarla de la intransigencia de la mente humana, como las personas cuando se dedican a lapidar a los demás y no tienen piedad de nadie, pretendiendo ser que están aplicando la Biblia y la ley de Dios. En eso somos muy buenos a ratos, en cantarle la tabla a los demás en la cara, pero no somos muy buenos para lo del tema de hoy. La persona que cumpla los mandamientos y los ponga por práctica será el sabio, el grande, el lleno de amor y de caridad. Entonces la lógica del amor, la lógica de Dios, perdón, es la lógica del amor, que no se basa en atemorizar, crearle miedo a las demás personas, sino en la libertad, la caridad y el sano celo por las cosas de Dios. El celo de tu casa me devora. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en una jornada de la juventud, que fue la jornada número 25 de la historia, en el año 2010, el Santo Padre decía que Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera libertad. Para uno vivir en una religión tiene que gozar de ser una persona libre. No puede ser una persona justiciera con los demás, una persona con una conciencia escrupulosa, una persona legalista, una persona que está viendo el pecado en todas partes, en la ropa, en los pensamientos, en los comportamientos, en las miradas. Mejor dicho, se condenó todo el mundo según esa persona. Entonces decía el Papa, escuchar y poner en práctica la palabra y la ley de Dios no significa alienarse. Oiga la palabra que utilizó el Papa. No significa alienarse, es decir, llenarse por dentro una conciencia de ese tipo de persona que es justiciera con el otro. Es contrario, sino encontrar el camino del amor, de la libertad, de los mandamientos que implican la felicidad. Desaparece el término alienación. Es un término que tiene una cantidad de variantes dependiendo de la ciencia donde se mire. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, del año siglo XII de la historia italiana, Santo Tomás de Aquino decía, alienación es la posesión del cuerpo del hombre por el demonio y la libertad. Es anterior a la alienación. Es cuando la persona se deja dominar por el pecado. La persona la domina más el pecado, la tentación, la debilidad. La persona está pensando más en eso que en la gracia y en la superación. Por ejemplo, para el campo de la medicina hablan de alienación mental, que es como una especie de patología en el orden psiquiátrico, es un trastorno de la persona. La persona ya habla de tal manera que asusta a todo el mundo, todo es malo para esa persona, está alienada en su mente. Para la psicología, que es una ciencia bien interesante, es un estado mental. Es una pérdida, dice el psicólogo, del sentimiento de la identidad de la persona. Como cuando una persona dice lo desconozco. Tiene usted una mentalidad muy escrupulosa, tiene usted una manera de hablar que nadie se salva al que se le arrime a usted.
tiene un problema psicológico en la manera de hablar. Cuando la persona se deja alienar o interpreta la religión en el extremo legalista, entonces ahí es cuando la Biblia va a decir, pierde el control de su conciencia, pierde el control de su conciencia, se deja alienar. No vine a acabar con la ley y los profetas, sino que vine a darle el valor de la libertad. Jesucristo va a decir según la Santa Biblia, es enseñarle los mandamientos a los demás, y el que los enseñe de una manera incorrecta, oigan esa frase, el que suprima uno solo y lo enseñe mal a los demás será el menos importante en la tierra. Será una persona que causa mucho mal a los demás. ¿Por qué? Porque está hablando de una religión llevada al extremo, y no existe religiones de extremo. No existe religión que lastime a las personas, que las crucifique. Jesucristo es el crucificado por excelencia, y con la cruz salvó la humanidad. Jesucristo no le dejó la cruz a la humanidad para ponerlos a sufrir y a llorar. Salvó con la cruz a la humanidad y nos enseñó a la batalla de la cruz. Entonces, cuando una persona tiene esos problemas tan serios de alienación mental, entonces tiene un problema de conciencia. A la larga, cuando una persona habla tanto de una religión tan dura contra los demás, entonces cae en la hipocresía, en la falsa santidad de vida, cae en el legalismo, como que se vuelve justiciero de los demás. Tiene una conciencia de esas que la teología moral llama conciencia escrupulosa. Y se supone que una buena conciencia es una actividad que tiene, es la voz de Dios, dice la teología moral, que es la rectitud, la decisión, la capacidad del ser humano de juzgar correctamente la bondad o maldad de los actos. Oigan esa definición tan bonita. Una buena conciencia moral de nosotros los católicos es tener la capacidad de juzgar la bondad o la maldad de nuestros actos, pero no irnos al extremo, no condenar a los demás. Qué bueno, hoy hemos aprendido una buena lección en la vida. La ley de Dios que está escrita en la Biblia, la palabra de Dios, no quedó escrita, o sea que Dios no hizo el esfuerzo de que eso quedara escrito en la historia de los seres humanos para acosar a la persona, sino que Dios nos salva de la intransigencia legalista de muchas personas. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.